Mateo capítulo 6, versículo 24. Qué pena, 24. Dice la escritura el día de hoy: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Padre, te damos muchas gracias por la reunión de esta mañana y los hermanos aquí congregados con nosotros. Es nuestro deseo, Señor, poder predicar tu palabra, Señor, con autoridad el día de hoy. Es nuestro deseo poder compartir un mensaje que edifique a los hermanos y los prevenga acerca de tantas cosas, tantas situaciones que hoy día vemos. Señor Santo, queremos también pedirte porque cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, pueda recibir tu palabra con amor, pueda recibir tu palabra con cariño, Señor, y con esa buena disposición que logra, que hace que podamos ser cambiados y transformados. Que estemos aquí hoy deseosos de estar sujetos a tu voluntad y a tu palabra, no solo deseosos de estar sujetos, Padre, a nuestro deseo y a nuestro anhelo. Señor, muchas gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Tomemos asiento, por favor. Hace años prediqué una serie de mensajes similar a este. Al igual que esta vez, algunas personas, algunas pocas, se enojan conmigo porque predico la verdad. Y a veces uno se acongoja por eso. Pero recuerda las palabras de Jesús: mis ovejas oyen mi voz y la siguen. O sea, una evidencia de ser la oveja de Jesús es que uno escucha la palabra de Jesús y la sigue. La cabrita quiere hacer su voluntad, no quiere amoldar sus pensamientos a la voluntad de Dios, quiere hacer lo que él quiere, lo que ella quiere. No hay problema. Pero a su vez también me he dado cuenta como cuando yo comparto este tipo de cosas, hay mucha gente que fortalece su fe, queda como clara, ¿no? Y la confusión se va de sus vidas. Y hemos llevado esta serie, hoy la vamos a terminar. Desde noviembre hemos venido compartiendo estas cosas, con el ánimo de dejar claras las situaciones en medio de nosotros. Hemos dedicado más tiempo al punto del dinero, porque tal vez uno de los puntos más incisivos y más álgidos que tenemos hoy día dentro de la llamada iglesia cristiana, ¿no? El excesivo énfasis en el dinero. Entonces dicen, es la voluntad de Dios que tú seas rico, es el deseo de Dios que tú estés tapado. Y para que eso suceda, usted debe pactar, ofrendar, no ofrendar, sino pactar y sembrar y ese tipo de cosas. Sino que ahí aprovecha el apóstol, el pastor, el profeta, lo que sea, para hacer el serrucho. Entonces el serrucho es que, bueno, mientras la iglesia prospera, yo también. Eso hace. Y entonces un día alguien, si usted algún día pueda acercarse, le pregunta a usted por qué hace eso. Dígase a sincero, ¿usted por qué hace eso? Entonces dice, yo solo estoy siguiendo el ejemplo de Jesús. Dice, ¿y cómo así? ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? No, es que Jesús fue multimillonario. Y como Jesús fue multimillonario, entonces, pues yo también, porque yo solo quiero imitarlo a él. Vea pues, tan buen cristiano. Y hoy quiero que por estas épocas, ¿no? Donde Navidad, donde se habla, bueno, se supone se dedica a Cristo la cuestión,
hablemos algo sobre la vida de Cristo, ¿sí? Vamos a poner a prueba esa afirmación. Es verdad que Jesús fue multimillonario, es verdad que Jesús fue rico y estaba tapado en plata. ¡Claro que fue rico! ¿No ve que el día que lo crucificaron los soldados se repartieron sus vestiduras? Si eso hubiera sido una cosa comprada ahí en el Agachaticó, en San Victorino, pues ellos no hubieran querido repartirse esos trapos. Pero ellos quisieron repartirse las vestiduras de Jesús porque eran finas. Entonces Jesús es multimillonario. Vaya imaginación la suya, ¿no? Es así, dicen. Bueno, vamos a poner a prueba esa afirmación, ¿cierto? Y vamos a hablar sobre las riquezas de Jesús. Y una cosa que hay que dejar clara desde el comienzo es que por supuesto que Jesús es rico, es dueño del oro y de la plata, de todo, de todo. De Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Pero cuando se encarnó, lo lindo, ¿eh? Cuando se encarnó, aquel que es dueño de todo el oro y toda la plata, aquel que es de quien es el mundo y su plenitud y todos los que habitamos en Él, decide venir y vivir una vida humilde y sencilla para darnos ejemplo. Bueno, ya usted entonces sabe por dónde va la cuestión, ¿no? Que dirá, tremendo, ¿no? Tengo todo, pero lo dejo a un lado y voy a hacer todo. Bueno, vamos a mirar hoy la niñez de Jesús, por un lado. Vamos a mirar el ministerio de Jesús. Y luego vamos a hablar de su muerte. Y vamos a ver en esas tres etapas qué podemos descubrir acerca del nivel económico de Jesús mientras estuvo en esta tierra. Bueno, entonces comenzando por su niñez, Lucas capítulo 2, versículos 6 al 7. Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: y aconteció que mientras estaban allí, se cumplieron los días para que ella diese a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, el dueño del mundo y de la tierra y su plenitud, ¿dónde nace? En un pesebre. Dios en su providencia pudo haber hecho que el dueño de la tierra y todo lo que en ella habita naciera en un palacio, entre sedas y algodones. Pero no es así. Dios en su providencia escoge que el dueño del mundo y su plenitud nazca en un pesebre, rodeado de paja, rodeado de animales, rodeado del mal olor de un establo. Y todo ello para darnos un ejemplo. No de prepotencia, opulencia, sino un ejemplo de sencillez y humildad. Es como si nos dijeran: así se vive la vida, así se es feliz. ¿Eh? Bueno, así nace el Jesús multimillonario. Luego pasan 8 días y a los 8 días la gente, pues en aquella época, según la ley de Dios, tenían que ir a presentar el niño al Señor y ofrecer un sacrificio. Ese día le ponían el nombre al niño, ¿no? El versículo 21 y 24 nos habla de eso. Dice: cuando se cumplieron 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el que le dio el ángel antes de que él fuese concebido en el seno. Y cuando se cumplieron los 2 días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor.
tal como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esa es una ceremonia, ¿no? La que tratamos de emular aquí cuando algún niño nace y traemos y el papá nos pide que se lo ofrezcamos al Señor. O sea, no es lo mismo, es una emulación de tal acto, pero bueno, esto hicieron con Jesús. Y este día le ponían el nombre, Jesús. Pero había que ofrecer un sacrificio. Y la ley decía que el sacrificio de los pobres eran 2 tórtolas o 2 palominos. Los ricos podían dar animales más grandes, ¿no? Conforme la situación económica. Pero como María y José no tenían dinero, no era una familia rica, acomodada, por allá de un estrato social alto en Israel, les tocó dar 2 tórtolas y 2 palominos, la ofrenda de los pobres. Luego de esto pasa el tiempo, ¿no? Y aproximadamente 2 años después del nacimiento de Jesús, llegan los famosos Melchor, Gaspar y Baltasar. Amén. Allá a Belén, a visitar al niño. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por Melchor? Amén. Eso. Y por Baltasar, ¿cuántos? ¿Cuánto hará el Señor por Baltasar? Ninguno. Sí, porque usted sabe. Entonces, porque uno lo acostumbran que eso fue a los 15 días. Entonces la gente arma su pesebre, ponen un avión aquí, un bulldozer aquí, unos caballos, así eran los pesebres de mi época, ¿no? Entonces les hacíamos hasta agua, esos pesebres, eso, ¿sí o no? Tremendo. Sí, ponen el carro de Coca-Cola con el oso polar encima. Su oso ahí, todo. Ahí su oso. El oso polar, sí. Y ponen los Reyes Magos por allá, tan lejos. Y aquí el pesebre, y por allá, los Reyes Magos. Y cogen al chino de la casa, al pelado, y todos los días usted tiene que arrimarle los Reyes Magos al pesebre, ¿vio? Y allá va el chino y coge los 3 Reyes Magos y se los va arrimando poquito a poquito. Entonces el 24 de diciembre nace el niño Dios, Jesús, ¿sí? Y toca irle arrimando los Reyes Magos, sí, porque tienen pie y no andan. Y el 6 de enero, gloria a Dios, ahí llegan los Reyes Magos al pesebre. Entonces, en el imaginario de uno cree que Jesús, cuando los Reyes Magos llegaron, todavía estaban en el pesebre, ¿sí? Y que eso fue rapidito, ¿no? Y uno diría, lástima, porque es que antes, el 6 de enero, era un día como el 24 de diciembre, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Aristóbulo se acuerda? Porque eso es de nuestra época, hermano. Luisa no sabe de eso. Usted sí, ¿cierto? El 6 de enero era un día como el 24 y hasta estrene le daban a uno otra vez. Pero hoy día solo es el 24. Y ya. Bueno, entonces el caso fue que allá llegaron los Reyes Magos. Los sabios de Oriente llegaron 2 años después aproximadamente. Miren, Mateo capítulo 2, verso 16. Mateo 2, 16 dice: entonces Herodes, cuando se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió a que matasen a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, conforme al tiempo en que habían inquirido diligentemente de los magos. ¿Por qué 2 años para abajo? Porque no llegaron a los 15 días, sino más o menos a los 2 años, aproximadamente. Puede ser más, puede ser un poquito menos, pero ahí llegaron. Y luego, en el capítulo 2, en el verso 11, dice: y al entrar, ¿dónde entraron? En la casa. Ya no estaban en el pesebre, ¿sí ven? ¿Sí? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso
y mirra, que ahí es donde sacan que son 3. Porque se supone que el uno llevó oro, el otro llevó incienso y el otro llevó mirra. Ahí la sacamos, son 3 reyes magos. Bueno, pero tampoco dice, ¿cierto? Pueden ser varios reyes magos. Ni tampoco nos dice el nombre. Pero los falsos predicadores dicen que este fue el día cuando Jesús se volvió millonario. ¡Qué imaginación! ¿Eh? Claro, porque dicen, no, eso, ¿usted cree que eso llegaron con una bolsita de oro? No, ese día llegaron con un camión de oro, aleluya. Y la gente que no lee la Biblia, puro borrego, pura cabra, empiezan, amén, 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 y salen luces, aquí, y las luces empiezan a hacer así. Solo hombre, así. Sí sale. Bueno, hay que dar el beneficio de la duda. Ay, ¿qué tal que sí? Bueno, pero entonces uno tiene que seguir estudiando la vida de Jesús, a ver si o fue que se gastó la plata a los 2 años, ¿sí? Se la gastó toda de una vez, o es mentira, o si en realidad la sostuvo, y bueno, y por eso él usaba ropa fina. ¿No? Vamos a ver. Entonces, después de ver aquí lo de la niñez, vamos a ir al ministerio de Jesús. Y se va a encontrar aquí con varias cosas importantes. Por ejemplo, Marcos capítulo 6, versículo 37 al 38. Marcos 6, 37 al 38. Dice la escritura, él le respondió y le dijo, dales vosotros de comer. Le dicen ellos, iremos a comprar pan por 200 denarios y les daremos de comer. Entonces les dice él, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de averiguarlo le dicen 5 y 2 peces. Entonces, había miles de personas oyendo la enseñanza de Jesús, unos con sinceridad, otros solo para los milagros. Pero ya era tarde y los discípulos muy compasivos le dicen, Señor, déjalos ir para que vayan a buscar qué comer. Y entonces el Señor les dice, no tenemos que dejarlos ir, démosle nosotros de comer, denles ustedes de comer pues. Y los discípulos dicen, ¿y de dónde? No nos va a dar nosotros de comer. Tenemos implica ahí lo que dicen que como que lo único que tenían 200 denarios y que esos 200 denarios no alcanzaban, ¿cierto? O tal vez la pregunta es solo un recurso literario. Bueno, se infiere que no había, porque el Señor les dice luego en el versículo 38, ¿cuántos panes tenéis? Y lo único que tenían era 5 y 2 peces. Pero si Jesús es multimillonario, si Jesús tenía jet privado y todo, si Jesús andaba en Mercedes-Benz, ¿cómo va a ser que no tiene cómo darle de comer a esa gente? Yo de Jesús hubiera sacado mi chequera que dice ahí Banco del Occidente, aquí pongo ahí, Pedro, y sácate 30 millones allá del banco de una vez, 30 millones a nombre de Pedro, de Jesús, María. Firmo ahí, ¿veis? Y vas y compra gaseosa con pan o algo para toda esta gente, feliz y tranquilo. No nos preocupemos por esas cosas. Pero no pasó eso. Para que Jesús le diera de comer a toda esa gente, tuvo que pasar un milagro. Porque así es la obra de Dios. Amén. La obra de Dios no se supone que uno agarre a presionar a la gente para sacarle toda la plata, sino que uno tenga fe en que uno crea que si el Señor lo llama a uno, Él paga. El Señor no es como esos esposos tacaños o como esos novios tacaños que le dicen, yo te invito pero tú pagas. ¿Sí viste? Sí, esto iba a decir, ya, ahí va. ¿Sí? Porque esa es la moda hoy día. Yo te invito pero tú pagas y la sonza bien tragada va y paga todo y todo. Hágase desear, mijita, ¿sí? Hágase desear, tenga la bondad. No, está bien que de vez en cuando ellas paguen, no inviten, porque siempre uno, ¿no? Está bien que de vez en cuando ellas no saquen ahí el billete y paguen algo, un quinto así sea, porque bien tacañas sí son también. Bueno, pero no, mentira, no, pero de vez en cuando. Pero la otra moda es
vamos, pero vamos por mitad. ¿Qué invitación es esa? Mejor vaya solo, hermano. Mejor quédese en la casa. Así. Dice que vamos, pero pagamos por mitad. Como, ¿ah? Nada, no se puede. No se puede. Entonces hay gente que cree que el Señor es así. Y por eso agarran la iglesia a presionarla y eso no. Una cosa uno tiene que tener claro es, si el Señor invita, Él paga. Yo te invito, y Señor, ¿de dónde saco? Tranquilo, yo te pago, dice el Señor. Amén. Ah, bueno, entonces vamos, así sí. Y es lindo ver cuando el ministerio es de fe, cómo el Señor le abre uno las puertas, llega el día y dice, hay que pagar la retención en la fuente. No hay plata. Llama un hermano, que ahí le mando la ofrenda, que ahí le consigné, que ahí no sé qué, pastor. Ah, qué aburrido. Porque la obra de Dios se hace por fe, y así ha sido siempre, y así fue con Jesús. Jesús, ahorita vamos a ver que sí había dinero en ese ministerio, ¿verdad? Pero en este caso aquí no tenían, o no tenían lo suficiente, y entonces lo que ellos hacen es, un milagro para poder solventar esa situación. ¿Y qué pasó con los millones que le trajeron los Reyes Magos luego, o qué? El camionado de oro y la mirra y el buque lleno de incienso que le trajeron, ¿qué pasó con eso? Después le tocó pagar los impuestos al Señor. Y entonces llegó el de la DIAN de Jerusalén. Llegaron los de la DIAN y el Señor uy, Pedro, llame a Judas, que es el más torcido aquí. Llame a Judas, venga rápido, llámelo. ¿Qué pasó? No, corre aquí, póngale flores. Mueva aquí, tache aquí, cambiemos este recibo, porque eso está muy alto, ¿no? Vamos aquí a evadir un poquito los impuestos. Vamos a hacerle aquí una ilusión bien chévere, porque no, el Señor no se pone con esa, ¿cierto? Dándonos ejemplo, ¿no? Dándonos ejemplo, que no seamos ladrones. ¿Sí? El Señor dijo, ay, ¿para qué voy a pagar esos impuestos para que el Herodes ese vaya y se los robe? Y no dijo eso. Él dijo, toca pagarlos, vamos a pagarlos. Y Pedro dijo, bueno, muestra a ver. Dijo, no hay. No hay para pagar los impuestos. No hay para pagar los impuestos. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Mateo 17, 24 al 27 dice, cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de los 2 dracmas. Y le dijeron, ¿no paga vuestro maestro los 2 dracmas? Él le dijo, sí. Eso como que, sí, claro, él paga. Entonces, y al entrar él en la casa, Jesús se anticipó él diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran tributo, impuesto? ¿De los hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, para darles testimonio, para no buscarnos enemigos, ve al mar, eche el anzuelo, y al primer pez que suba, tómalo, y al abrirle la boca y harás un estáter, tómalo y dáselo por ti y por mí. O sea que para pagar los impuestos, ¿qué? Él hizo el cheque, sacó la tarjeta débito, la vivienda, y vaya, saca el cajero, Pedro. Eso allá lo que hay es plata. El cajero era un pescado, hermano, con una moneda en la jeta. Sacó ahí, tómele pago. Esa moneda olía a pescado, no importa. El caso fue que pagaron. Pero el punto fue que tuvo que hacer un milagro el Señor para poder pagar eso ese día. Porque no tenían ahí en ese momento. Y tal vez una de las pruebas más contundentes acerca de la situación económica del dueño del mundo la encuentra en Mateo capítulo 8, versículo 20. Esto es lo más revelador de todos. Mateo 8, 20, que dice, Jesús le dijo, las raposas tienen guaridas
y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde ¿qué? Reposar la cabeza. En palabras sencillas que todos podemos comprender, diríamos: Jesús no tenía ni dónde caer muerto. El Señor dice: los animales tienen dónde ir a poner la cabeza. Los animales tienen dónde ir a poner la cabeza. Los animales tienen guarida dónde ir a descansar. Yo no. Y eso era un desafío para aquel que lo quería seguir. Le está diciendo: eso me pasa a mí, eso te va a pasar a ti. ¿Qué quieres? ¿Lo has pensado? ¿Estás dispuesto? Esto aquí no es de plata, esto aquí no es para enriquecerse, esto aquí no es de dinero ni nada de esas cosas. ¿No voy a entender? Que esta fue una de las enseñanzas de Jesús. Ya leímos al comienzo: no podemos servir a Dios y a las riquezas. No puede haber competencia ahí. No puede haber eso. Ya hace 8 días vimos lo que Pablo dijo: los que quieren enriquecerse caen en tentación y en muchas codicias necias y dañosas, dijo Pablo allá. Entonces Jesús no podía venir a enseñar una cosa y con su estilo de vida hacer otra. Es que tal el Señor viviendo en una mansión y diciendo: pero no podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿no? ¿Qué tal con el establo lleno de asnas? Ahorita les explico lo de las asnas, ¿no? ¿Qué tal con el establo lleno de asnas y diciendo: no podéis servir a Dios y a las riquezas? ¿Qué tal el Señor en esas condiciones de opulencia y diciendo esas cosas? Su vida respaldaba sus palabras. No había una dependencia del dinero en él. No había una dependencia de los bienes materiales en él. Había un total desprendimiento de él, que es un ejemplo a seguir. Es como si él nos dijera: yo no tengo ni dónde recostar la cabeza y soy feliz. Y está bien. Una de las cosas con las que el cristiano tiene que luchar, y depende mucho también del mundo en el que vivimos, es que el mundo en el que vivimos nos dice que la vida del hombre depende de los bienes que él posee. Ese es el capitalismo, ¿no? Así, eso nos enseña el capitalismo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Eres lo que tienes en tu casa, lo que tienes en el banco. Eres tus posesiones. Y así estamos. Nos convertimos a Cristo, llevamos 5 años leyendo la Biblia, 10 años, 3 años, tenemos el mismo pensamiento. Y Jesús va en el Evangelio y nos dice: la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que éste posee. Si va a venir tras Cristo, no es para buscar riquezas. No piensen esto como el modo y la manera como Dios me ayuda para que yo tenga más plata. No vuelva algo tan hermoso como la salvación algo así de vil y de sucio. Pero el predicador de la prosperidad se une al capitalismo y sabe que en el corazón del hombre hay un deseo incesante por dinero, por tener, por conseguir más, por obtener más, y apela a ese deseo en él. Hábil, ¿no? Eso sí hay que aplaudirles lo hábiles, muy hábiles, muy hábil, pero muy deshonesto. Muy deshonesto. Bueno, ahora, esto no quiere decir, como le dije hace 8 días, que uno no deba propender por un bienestar para su familia y para uno, ¿no? Yo no estoy diciendo: ay, entonces vaya, a ver, acuéstese pues todo el día, y como usted no puede, no, vaya a trabajar, hágame el favor. Vaya, trabaje, vaya, estudie, vaya, ahorre, vaya, administre bien el dinero, trate de enviar a sus hijos a la universidad. Como dice allá en el libro de Eclesiastés: Dios le da riquezas, disfrútelas. No dependa de ellas, no viva para ellas. Sea generoso, dé si Dios le da riquezas.
Pero de ninguna manera usted puede venir a buscar a Cristo pensando que esta es la llave del banco, pues. ¿Ven? Venga por salvación, venga por santidad, venga que usted quiere conocer a Dios, venga porque usted quiere amar a Dios, venga porque quiere servirle, pero no venga aquí pensando que aquí le vamos a dar la llave del banco. Esas son las añadiduras del Evangelio. Puede que Dios le dé, si le dé, disfrute, pero no se olvide que sobre todo le da para que usted dé y sea generoso. ¿Está conmigo? Amén. Fíjate. Una vez yo estaba en una reunión de universitarios, pero yo no era universitario, ¿no? Y entonces estábamos ahí reunidos y había un señor hablando de estas cosas ahí. Y yo para esa época, hará unos 15 años, 17 años, algo, yo ya estaba más o menos de acuerdo con todo esto. Yo decía, sí. Pero había un muchacho ahí de una mega iglesia, escuchando. Lo habían invitado. Y había un muchacho ahí, seguidor de un superapóstol. Y entonces eso era como una célula. Y él estaba ahí, y él nos estaba explicando que la monetización del evangelio, que la gente veniera por la plata y todo. Bueno, y entonces se para el muchacho ahí cuando, bueno, alguien tiene una pregunta, y para el muchacho y dice, venga, pues yo no es que quiera ser rico ni nada, pero no me digan eso, que Dios no me va a dar plata, porque yo pues, en realidad me convertí fue para eso. Y todos nos echamos a reír. Todos los que estamos ahí nos morimos de la risa. Y dice, porque es un pensamiento. O sea, Dios puede que le dé, pero no se lo puedo asegurar. Y si le da, no piense que es para la opulencia. Si le da, Él le da los 40, 70, 80, bueno, 200 millones, tome sus 200 millones, mejor los reparte, ¿vio? Los reparte. Para eso se los doy, repártalos. No es que llene el banco allá de plata y las casas y no sé qué, y las camionetas y todo. No, coja esos 200 y me los reparte, me da el favor. Disfrútelos, pero repártalos también. ¿Está desilusionado? Yo pensé que esto era aquí como Bill Gates, Donald Trump. Yo pensé que esto aquí era para eso. Y eso, no olvídese de eso, hermano. Las zorras tienen, dice el Señor, ¿cómo es? Las zorras tienen ¿qué? Guaridas. Y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde caer muerto. Y era literal, déjeme ver, ahorita le muestro que era literal, que no tenía ni dónde caer muerto. Sin embargo, no era un ser humano infeliz, ni amargado, ni quejándose. Y ahora, ¿qué voy a hacer de mi vida? Vida triste la mía, que no tengo plata, y no tengo para mi casa, y no tengo para mis caras, y no tengo para Navidad. Va a tocar salchichón con pan el 24, hermano. No hay, hermano. No hay, hermano. No hay concojado. Eso usted con salchichón hace un guiso bacán. No, ese lo hacía antes. Bueno. Entonces eso fue en el ministerio. Y en todas estas cosas uno se da cuenta cuál rico, cuál multimillonario. Por favor, respeten. Hay gente que debería estar estudiando la Biblia y no predicando, hombre. ¿Cómo que rico, que millonario? Que por eso yo también soy millonario. Entonces, no, es que todavía falta. Espérate y verás. En la semana que empieza la pasión de Cristo, el domingo, que popularmente se llama de Ramos, domingo de Ramos, el Señor entra a Jerusalén montado ¿en qué? Burro. ¿Sí o no? Que siempre me da risa eso, que la gente tiraba las palmas y las mantas y el burro decía, mira cómo me alaba la gente. Sí, eso le pasa mucho. Un mano de burros, hermano, que piensan que la gloria es para ellos. El burro no se da cuenta que era para el de encima, que todo es una para el que está allá arriba montado. Sí, pero el burro decía, mira cómo me quiere la gente, mira la gente cómo me tira palmas, me grita hosana y todo. Burro menso, ¿cierto? Al fin burro.
Y agarro. Y entonces, y eso era una... Y aquí viene el falso predicador, le dice, es que la gente rica andaba en asnas, andaba en burros, en asnas sobre todo, bueno, ¿cómo es? Sí, en asnas. Eso lo vimos el viernes aquí coincidencialmente, el viernes en el estudio bíblico, ¿cierto? Que la Biblia habla de los que montan en asnas blancas, refiriéndose a los ricos. Bueno, por eso, porque los ricos andaban en asnas. Entonces el falso predicador dice, ¿sí ven? Jesús andaría en Mercedes-Benz hoy día. ¿Usted cree que andaría en Spark? ¿En Renaultito 4? No. Jesús andaría en Mercedes-Benz. Porque en su época las asnas equivalían a un Mercedes-Benz. ¡Aleluya! Y cuando uno ha leído la Biblia, apenas uno lee eso y dice, pero esto está como sospechoso. Porque el burro era prestado. El burro no era de Jesús. El asna aquella y el pollino no eran de Jesús. Eran prestados. Pero luego Jesús no era multimillonario porque no tenía su propia asna o su establo de asnas. No tenía. Sí. Mateo 21 nos cuenta eso, 1 al 5. Mateo 21, 1 al 5 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. ¿Se fijan? Entonces, no era de él. Él deje echar cuento que el asna no era de Jesús. La pidió prestada. Dijo, después la devuelve. Dice, pero entró como rey de todos modos. Sí, pero no en un signo de ostentación y opulencia, sino para cumplir la profecía sobre él. A ver, lea la Biblia, por favor. A ver, estudie, entienda cómo uno tuerce las cosas de esa manera. Yo vi una vez en YouTube, ese YouTube es terrible, un video, y el pastor lo tenían montado en un trono y había 4 borregos de esos, bien tarados, hermano, que lo llevaban aquí en el hombro y lo paseaban por la iglesia, así lo paseaban por la iglesia. Yo dije, voy a hacer un día allá en la iglesia. Me cojo los 4 más grandes que haya: Aristóbulo, el Santiago, José Pérez ahí, a Sebastián también. Porque imagínense uno cogiendo a Ricardo para eso. No sirve, hermano. Así. ¿Y usted por qué hace eso? Porque Jesús entró así como un rey. Y el moreno, porque era un moreno, con corona y cetro y todo así, en serio. Yo dice, pero Dios mío, definitivamente espíritus engañadores, doctrinas de demonios, porque como una persona en sus 5 sentidos puede ver eso y antes aplaudir y gritar y contento y feliz. Y qué unción y no sé qué cuentos. Pero no solo el asna era prestada, sino que, ¿se acuerda de la última cena? Bueno, la casa donde hicieron la última cena también era prestada. Mateo 26, 17 al 19. Mateo 26, 17 al 19. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. O sea, la reclama como si fuera suya, si nota, porque él es el dueño en realidad. Pero sin embargo, la pide prestada. Dile a tal hombre, en tu casa voy a celebrarla. No pide permiso, ¿no? Porque es de él. Pero sin embargo, igual pasó con el asno.
pero sin embargo nos pide prestados. Ahora, si humanamente hablando ahora, Jesús estaba multimillonario, tapado en plata en vida, andaba en Mercedes-Benz, marca Asno. ¿Cómo es, hermano, que tiene que ir a pedir una casa prestada? ¿Por qué no tenía su propia casa en Jerusalén? Allí, una casa bien percha, hermano, piso laminado, drywall, estuco veneciano. Al final todo está tapado en plata, pero le toca ir a pedir prestada. Venga, présteme la casa. Voy a hacer la cena en tu casa. Después me voy, tranquilo, pero voy a hacer la cena en tu casa. Prestada, no era rico. Aquí, en su encarnación, no fue un hombre opulento. Y luego, literalmente, no tenía donde caerse muerto. Porque la tumba donde lo enterraron, prestada. Tú era prestado. La gente de dinero en esa época podía comprarse una tumba para que allá lo metieran. La gente pobre en fosas comunes. ¿Sabe qué es una fosa común? ¿Alguna vez vi una fosa común? Cuando yo era joven, el general Santander iba conmigo ese día. Cuando yo era joven, hermano, se perdía el año. Entonces uno tenía que pegarse a lo que fuera para que le ayudara a pasar el año. Allá por Mata Tigres, ¿no se Mata Tigres? Estaba el cementerio, el del sur, y al frente las fosas comunes. Entonces en las fosas comunes enterraban a los que no tenían cómo pagar un velorio y nada, y a los de NN y todo, allá iban y los metían. Y con mis amigos, yo tenía como 12 años, nos íbamos para las fosas comunes a pedirle a las ánimas que nos ayudaran a pasar el año, por favor. Todos brujos. O sea, yo era como brujo el chino. El chino era algo. Yo era el chino, ¿verdad? Y allá nos íbamos. Y entonces nos paramos frente a la fosa común y allá se veía un hígado, una tripa, una pata allá, el dedo por acá, así, todos revueltos, así. Eso era una fosa común. ¿Sí? Y allá nos poníamos. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para allá la luz eléctrica. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para allá la luz eléctrica. Ah, claro, todos los años los pasamos. Pero a punta de brujería, hermano, no, eso solo lo hice en quinto. En cuarto, fue en cuarto. Yo tenía como 9 años, 10 años. Eso solo lo hice en cuarto. De quinto para arriba, plata para los profesores. No, mentira. No, de ahí para adelante yo fui más o menos buen estudiante. Pero en cuarto yo no sé, ya no siempre. Y allá me pasó una vez, en esas fosas comunes, fíjate. Uy, eso allá. Entonces un amigo me empezó a asustar. Y me dijo, el coco, que dice, me va a agarrar las patas, que así. Claro, uno tenía 9, 10 años. Y yo, ¡ay, no! Y a uno no había uniforme en el colegio y me ponían los jeans que se iban quedando corticos, los mochaban. Pues había que aprovecharlos, ¿no? ¿A usted no le hicieron eso? ¿No le mocharon los jeans nunca? Oh, bendito sea usted que tenía plata. Sí, jean que tenía quedando me lo mochaban. Y quedaba pantaloneta. Ah, la mamá repulsiva, hoy día lo botan a la basura, bote. El otro día le dije a Valerie, cógete el jean y mochele las patas para que se lo venga, para que lo aproveche. Ella fue y se los mochó, ni corta ni perezosa. Ahí quedó con su jean, su pantaloneta. Y yo iba, y entonces él empezó a corretearme y yo empecé a correr. ¡Ah! ¡Ay! Corriendo todo asustado. Y me fui entre un hueco, hermano.
Yo pensé que me había tragado la tierra, por Dios, yo dije, no, me morí. Quedé así, con la mitad del cuerpo en un hueco así allá. Y ahí sí se asustaron y todos corriendo a sacarme y tal cosa. Pero por andar con las ánimas. Pero yo, ¿por qué les cuento eso, hermano? Porque los que no tienen plata van para la fosa. ¿Sí? Y donde don José de Arimatea no aparezca, al Señor le hubiera tocado en la fosa. Pero apareció José de Arimatea y le dio la tumba de él, prestada. No tenía ni dónde caerse muerto. ¿Me hago entender? ¿Dónde dice eso en la escritura? Miren, Mateo 22, 27, 57 al 60. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás. ¿Dónde está? Eso no es. 27, 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había excavado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Chao. Se fue. La tumba era prestada. Entonces, no crea eso, que yo soy rico porque Jesús era rico. Que yo ando en estos carros así porque Jesús andaba en asnas. Y que eso era lo mejor. Y entonces usted dirá, y entonces la ropa fina de Jesús. Hermano, el hecho que uno tenga ropa fina, una prenda, dos, no quiere decir que uno sea rico, ¿sí? Usted va y se mete allá al norte, va y se compra chicanea, va y se compra no sé qué, se queda una semana sin comer, pero se compró su chaqueta. ¿Le da gloria a Dios? Gloria a Dios. Miren, peor aún, una vez oí a uno de ellos decir, es que había mujeres que servían al Señor con sus bienes. Y además, si hubiera sido poquita la plata que el Señor tenía, no necesitaba un tesorero. Qué hábiles, ¿no? Bueno, y tiene hasta razón. Porque si usted lo que maneja es 1,000 pesos diarios, ¿usted para qué necesita un tesorero?